La lengua española no sería la misma sin Miguel de Cervantes Saavedra, quien es considerado el escritor símbolo por excelencia no solamente de un idioma, sino de toda una cultura transnacional. Además, ¿sabías que es gracias a Cervantes que utilizas muchos de los refranes más comunes del idioma que fueron propagados en sus obras magnas como Don Quijote de la Mancha? Si quieres saber 10 de estos refranes, entonces quédate para descubrirlos a continuación. Te aseguro que te sorprenderás. Número 1. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Este refrán hace una analogía entre lo que se promete, que se refiere al dicho, y lo que realmente se cumple, que se le atribuye al hecho, y hace una advertencia contra la facilidad de hablar versus la dificultad de cumplir aquello que se habló. En el capítulo 34 de la segunda parte del Quijote se puede leer: Plega a Dios, Sancho, que así sea, porque del dicho al hecho hay gran trecho. Número 2. De noche todos los gatos son pardos. Esta expresión se usa para recordar que cuando falta luz, ya sea en sentido literal o figurado, las diferencias entre cosas u objetos desaparecen. Resulta fácil confundir unas personas o cosas con otras, y por tanto conviene no fiarse solo de las apariencias. Este mismo refrán ya aparecía en otros idiomas en el siglo XVI, por lo que tiene algún antecesor medieval en común. Cervantes lo plasma en el capítulo 33 de la segunda parte de Don Quijote. Tan buen pan hacen aquí como en Francia, y de noche todos los gatos son pardos. Número 3. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Se utiliza para indicar que la verdadera fuente de la sabiduría es la experiencia acumulada con los años, y no la mera astucia innata, encarnada aquí en la figura del diablo. Se cree que este refrán ya estaba en circulación en la época del Siglo de Oro español, pero nuevamente Cervantes realizó la primera publicación literaria célebre del mismo con su obra Los trabajos de Persiles y Sigismunda, en donde un personaje lo cita: Más sabe el diablo por viejo que por diablo, como reza el viejo refrán. Número 4. Ojos que no ven, corazón que no siente. El refrán advierte que lo que desconocemos o no presenciamos directamente no nos afecta emocionalmente, especialmente en sentido negativo. En otras palabras, si algo no entra por los ojos, el corazón ni sufre ni se alegra. A pesar de que esta expresión ya figuraba en la obra Refranes y Proverbios en romance de Hernán Núñez de 1555, quedó inmortalizada magistralmente en la obra de Don Quijote de la Mancha en el capítulo 67 de la segunda parte, en una expresión un poco más arcaica. Y ojos que no ven, corazón que no quiebra. Número 5. Hoy por ti, mañana por mí. Esta expresión se usa para quitar importancia a un favor, recordando que la ayuda es recíproca. Hoy te echo una mano yo, mañana me la echas tú. La primer gran obra literaria en recoger la expresión fue nuevamente la segunda parte de Don Quijote en el capítulo 65. Viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy por ti y mañana por mí. Pero se sabe que su uso ya estaba propagado en el pueblo común desde comienzos del siglo XVI. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 6. La letra con sangre entra. Aunque parece ser un típico refrán de nuestras abuelitas, aún se oye en el idioma vivo actual.
Su significado se puede entender hoy en día que cierto aprendizaje puede exigir demasiado esfuerzo, e incluso en épocas anteriores podía representar un castigo físico. La expresión hace alusión a que el estudio entra mejor cuando duele, metafóricamente hablando. Cervantes la utilizó en la segunda parte de Don Quijote, capítulo 36, cuando la duquesa exhorta a Sancho. Porque la letra con sangre entra. Número 7. No todo lo que brilla es oro. Se usa para recordar que las apariencias engañan. Algo que luce valioso, verdadero o virtuoso puede ser en realidad falso o de escaso mérito. Se aplica a personas, negocios, noticias o cualquier situación en la que el aspecto externo puede deslumbrar sin ningún fundamento real. En los capítulos 33 y 48 de la segunda parte de Don Quijote, Cervantes utilizó esta expresión fijándola en el castellano, para luego ser expandida en todo el mundo hispano. Y que no es oro todo lo que reluce. Número 8. Ir por lana y salir trasquilado. Esta expresión la utilizó Cervantes en las dos partes de la obra de Don Quijote, en el capítulo 7 de la primera parte y en el capítulo 14 de la segunda. Tal suele venir por lana que vuelve trasquilado. Este refrán se usa en la actualidad cuando alguien pretende realizar alguna acción creyendo obtener ventaja, pero que en realidad sale perdiendo, como por ejemplo los intentos de engaño que se vuelven en contra del embaucador. Número 9. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Este dicho hace referencia a que es mejor tener algo asegurado así sea poco, a tener muchas oportunidades a la vista, pero que en realidad pueden resultar inalcanzables o muy difíciles de obtener. Se aplica a negocios, ofertas de trabajo, relaciones personales o cualquier decisión en la que haya que escoger entre una ganancia modesta pero garantizada y otra mayor pero dudosa. A pesar de que esta expresión se usaba en el latín medieval, Cervantes la hizo célebre en el castellano en múltiples ocasiones de su obra de Don Quijote. Más vale pájaro en mano que buitre volando. Refrán bonus. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Se emplea para afirmar que quien es astuto comprende cualquier idea con breves indicios. No hace falta explicarle algo con rodeos. Suele usarse también de manera irónica cuando se quiere advertir a otra persona de no hacerse el desentendido con algún enunciado. También para elogiar a alguien rápido para captar ideas. La difusión cervantina consolida esta expresión en todo el ámbito hispánico, en el capítulo 37 de la segunda parte del Quijote. Al buen entendedor, pocas palabras. Número 10. Dime con quién andas y te diré quién eres. La idea esencial de este refrán es expresar que quien frecuenta a ciertas personas acaba pareciéndose a ellas. Se usa también para aconsejar, escoger amistades o para juzgar a alguien por su círculo social, tanto para bien como para mal. Su primera aparición impresa en castellano fue en la obra Libro de Refranes de Pedro Vallés, pero fue su aparición en el capítulo 23 de la segunda parte del Quijote la que fijó su difusión en todo el mundo hispano. Aquí encaja bien el refrán. Dime con quién andas. Decirte quién eres. ¿Cuál de todas estas expresiones fue la que más te sorprendió ver en la lista? ¿Había alguna expresión que aún no conocías? Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video.
Hasta pronto.